Bueno, vamos a revisar el día de hoy la parte de las fórmulas químicas. Con esto terminaríamos la temática de estequiometría. Las fórmulas químicas son una representación simbólica de la proporción o de la combinación de ciertos elementos para conformar un compuesto. Se puede decir que es un método preciso para definir la composición química de una molécula, ya sea de un solo elemento o de varios elementos combinándose en este compuesto. Además de que te puede indicar precisamente de qué tipo de molécula o compuesto estamos hablando, que sirve para entender o reconocer la composición molar de la misma molécula. Entonces, una fórmula indica el número relativo de átomos que, alternativamente al número de moles, existen en la molécula para cada elemento. Por ejemplo, una molécula de agua se representa con la fórmula química H2O2. Esto nos va a decir que dentro de una mol de agua, ¿se acuerdan que la definición de mol es una cantidad determinada de partículas? En una mol de agua vamos a tener en proporción 2 moles de hidrógeno, porque el hidrógeno tiene el subíndice 2, y una mol de oxígeno. Si lo convertimos a número de partículas, recuerden que una mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Va a estar conformada por 2 moles de átomos de hidrógeno, es decir, 2 por 6.022 por 10 a la 23, que la multiplicación resulta igual a 12.044 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. De manera que pues ya ahorita es una herramienta rápida y eficiente para reconocer las cantidades en partículas o en masas o en volúmenes requeridas o proporcionales para conformar la fórmula. En los laboratorios se requiere que se puedan medir cantidades de la materia. Aun cuando trabajemos con moles, o que los moles son las unidades elementales para las proporciones en las moléculas, es difícil medirlas así directamente. Nosotros medimos con diferentes técnicas o herramientas la cantidad de materia que está participando en la reacción, pero ya sea que la pesemos, en el caso de que sean sólidos o líquidos, que tengamos valores en gramos, o que las midamos en volúmenes cuando trabajamos con gases o con líquidos también. Entonces, esas son las formas en cómo se mide la materia de forma convencional, y esto hay que convertirlo después o calcular en moles. ¿Sí? Entonces, el grupo de relaciones que están unidas serían una mol, ¿verdad?, que es una fórmula de peso de la sustancia en gramos, nos va a dar la masa, ¿verdad? Entonces, recordemos que una mol en número de partículas corresponde a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Su peso va a ser el mismo peso que tengan todos los elementos o la suma de los elementos integrantes expresado en gramos. Ese es el peso de cada mol, y entonces el peso pues varía según la fórmula que tengamos. El número de partículas nunca va a variar. Todas las partículas, en grandes, pequeñas, complejas, siempre van a tener el mismo número de partículas. Esa es la definición de la mol. Y el volumen de estas partículas siempre va a ser 22.4 litros bajo las condiciones normales de presión y temperatura. No importa tampoco de qué tamaño sea la molécula ni qué compleja sea, el volumen de una mol es 22.4. El volumen pudiera cambiar si cambia la temperatura o si cambian las condiciones de presión en las cuales se encuentra,
ahí sí cambia el volumen. Ya veremos en las próximas unidades el estudio general de los gases. Existen unidades accesorias, ¿verdad? O múltiplos que nos pueden servir para entender un poquito más o para trabajar de forma más eficiente las reacciones químicas. Es decir, por ejemplo, aun cuando podamos nosotros trabajar en gramos, para las reacciones químicas a veces es necesario o se ha hecho para estudiar una reacción, pues no usar tantísima cantidad, ¿verdad? Gramos pueden ser una gran cantidad de ciertas sustancias, entonces podemos utilizar una cantidad inferior como los miligramos, ¿sí? O los decigramos. En vez de trabajar con gramos, pues usamos miligramos. Es una medida relativamente factible de trabajar, de medir, y es común que se trabajen en miligramos. Igual el volumen de los reactivos o de las sustancias también las podemos usar en mililitros, para no es necesario trabajar los litros. ¿Sí? Entonces, miligramos, mililitros son formas de medir de forma común cantidades más pequeñitas, y de la misma manera una mol se puede definir como una milésima parte de una milimol. ¿Sí? Entonces, existe la unidad de milimol cuando trabajamos cantidades menores de sustancias, y sencillamente pues es una milésima parte, ¿verdad? El valor de las partículas, 6.02 por 10 a la 23, la dividimos entre 1000, y entonces nos daría para una milimol el número de partículas que existen son 6.002 por 10 a la 20 moléculas. ¿Sí? Hemos reducido en 3 órdenes de magnitud, de 0 por 10 a la 23, bajamos a 6.02 por 10 a la 20, y esto es lo que habla de las milimoles. ¿Sí? Pudiéramos usar todos los prefijos menores a las medidas, ¿verdad? Milimoles, micromoles, nanomoles, y vamos sacando de 3 en 3 el número de partículas. Igual podemos hacerlo, pero extenderlo a los valores superiores, ¿verdad? Kilomoles, gigamoles. Igual, una milimol entonces va a ser igual al peso de las moléculas, ¿sí? De los elementos que conforman la molécula, pero expresado en miligramos en vez de gramos. Y el volumen de una milimol pues va a ser 22.4 mililitros, principalmente para los gases. Y acuérdense que un mililitro puede ser también o es igual a 1 centímetro cúbico de volumen. ¿Sí? Entonces ya sé que se hablen como 22.4 centímetros cúbicos o 22.4 mililitros. Ese va a ser el volumen de una milimol. Si conocemos la composición molar de una molécula, podemos escribir su fórmula química. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un compuesto, el carbonato de aluminio, ¿sí? Al2, CO3, 3. Y tenemos la cantidad, por ejemplo, de 1.32 moles de aluminio. A partir de esta cantidad de aluminio, pues nosotros podemos inferir las cantidades del carbono y del oxígeno que están proporcionando, que están participando para conformar el compuesto completo, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cuántos moles de carbono y de oxígeno se encontrarán presentes en esta cantidad de compuesto? 1.32. Entonces, a partir de la fórmula, la composición molar sería 2 moles de aluminio ,3 moles de carbono y 9 moles de oxígeno. Este comité de aquí está incorrecta. Pues tendría que estar acá, ¿verdad? Entonces, para formar una mol de este compuesto completo se requieren 2 moles de aluminio, 3 moles de carbono
y 9 moles de oxígeno. Por lo tanto, pues se puede hablar de que multiplicar 1.32 moles por el total de moles, que serían 3, nos va a dar 1.98 moles de carbono. Y para el oxígeno, pues tendríamos que tener 9 moles de oxígeno. ¿Sí? 9 moles por 1.32 y se divide entre 2 porque tenemos 2 moles de aluminio, ¿verdad? Entonces nos están dando la cantidad de aluminio, pero esta cantidad de aluminio está dada por 2 átomos que están participando. Entonces se tiene que dividir entre 2. 9 entre 2 por 1.32 y 3 entre 2 por 1.32 y nos da la proporción de moles de carbono, 1.98 moles, y la proporción de moles de oxígeno, 5.94 moles. Profe, entonces es como una regla de 3 inversa, ¿no? Pues bien, pudiera ser una regla de 3, ¿sí? O podemos hacer una proporción o un valor de conversión, ¿verdad? Es decir, tantos moles de aluminio y tantos moles de oxígeno, y luego eso ya sea multiplicarlo o dividirlo, dependiendo de dónde nos quedaría el factor de la proporción. Por ejemplo, se los representaría aquí, ¿no? Pues según la fórmula, 2 moles de aluminio estarían relacionadas con 3 moles de carbono. Y esa sería la proporción según la fórmula. Y nos están dando 1.32 moles de aluminio, ¿sí? Pero sabemos que el aluminio está participada por 2. Entonces esto se multiplicaría. Esto quedaría, creo que al revés. Para cada mol, para 2 moles de aluminio, por cada 2 moles de aluminio va a haber 3 moles de carbono. Y nos están dando 1.32, que es la pregunta, ¿verdad? 1.32 moles de aluminio. Entonces, este es el factor de proporción que existe en la molécula y este es el valor que nos están dando, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar 1.32 por 3 sobre 2, porque tenemos 2 aluminios en la fórmula, y esto nos va a dar igual a 1.98 moles de aluminio. Es común que se trabaje o que lo podamos sacar como decía su compañero, usando la famosa regla de 3. La complejidad o la limitante de la regla de 3 es que a veces hay unas reglas de 3 inversas, como las que decía el compañero, y entonces se nos complica saber cuándo vamos a tener que multiplicar y cuándo vamos a tener que dividir en este sentido. Por lo que en ciencia pues se recomienda pues usar lo menos posible la famosa regla de 3 y más bien sacarla de una fórmula o sacarla de una forma proporcional. De esa manera podemos hacer el cálculo sin necesidad de estar tratando de deducir si vamos a trabajar con una regla de 3 directa o con una regla de 3 inversa. Solamente sacamos, ¿verdad?, las proporciones. Para cada 2 moles de aluminio, 3 moles de carbono, y en el caso del oxígeno sería para cada 2 moles de aluminio,
9 moles de oxígeno. Y tomando el valor que nos estén dando, en este caso el valor del aluminio, en moles, pues solamente multiplicarlo por la proporción. ¿Sí, de acuerdo? Sí, profe. Bueno. La composición en peso. Sí, es igual, ya hemos visto en la sesión pasada que las moles se pueden convertir fácilmente en peso, en forma de gramos o de miligramos, sencillamente sabiendo los tamaños o los pesos moleculares de los elementos que están participando. En este caso, el ejercicio dice demostrar que en 2 gramos de cloruro cúprico hay 0.945 gramos de cobre y 1.055 gramos de cloro. Determine su fórmula. ¿Sí? Cuando se empezaban a trabajar las reacciones o las interacciones, pues en un inicio sabían que el cloro y el cobre podían hacer reacción para conformar un nuevo compuesto que le llamaron cloruro cúprico, pero no sabían en qué proporción estaban conformándose. Esto fue pues cuando se hacía la química experimental para estudiar o para entender las interacciones y las relaciones entre los reactivos, en este caso el cloro y el cobre. Ellos tomaban o pesaban las cantidades determinadas de reactivos y después de la reacción pues medían la cantidad, en este caso de gramos en masa del producto generado, ¿sí? Entonces imaginen que habían puesto cierta cantidad de cobre, 945 gramos de cobre, y lo hacían reaccionar con cierta cantidad de cloro, y al final de la reacción pesaban el producto y obtenían 2 gramos. Entonces, a partir de estos valores, se puede calcular la fórmula o la composición molecular de la estructura del cloruro cúprico. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se tiene que sacar el valor del peso molecular del cobre. Entonces, en la tabla periódica nos dice que el cobre tiene un peso de 63.6. Si lo expresamos en gramos, entonces tenemos el peso de una mol. Entonces, el peso de una mol de cobre es de 63.6 gramos de cobre. ¿Sí? Nos están diciendo que aquí pesaron o hicieron reaccionar 0.945 gramos. Entonces, 945 gramos van a ser igual, para saber el número de moles que estamos manejando, es 0.945 por la proporción que estamos teniendo para el caso particular del cobre, 1 sobre 63.6 gramos de cobre. ¿Sí? Entonces, si dividimos 945 entre 63.6, nos da una cantidad de moles igual a 0.0148 moles de cobre. Esta misma formulita la aplicamos para el caso del cloro. ¿Sí? En este caso nos están diciendo que se tiene 1.055 gramos de cloro y sacamos el valor de la mol de cloro, que es 35.5 gramos, es lo que pesa una mol de cloro. Entonces, 1.055 gramos de cloro lo dividimos entre 35.5 gramos y nos da 0.0297 moles de cloro. Entonces, ya tenemos las molaridades con las cuales estamos partiendo. ¿Sí? A partir de los pesos que nos dieron de cobre y de cloro, que serían los reactivos, los convertimos a proporción en moles. Y si se fijan, estos valores son múltiplos, ¿verdad? Este es como la base y este es el doble en tamaño o en cantidad. Podemos hacer la proporción dividiendo, ¿verdad? Escogiendo la cantidad menor en moles y dividirla entre los resultados de moles. Es decir,
0.0148 entre 0.048, pues nos daría un valor de 1. Y 0.0297 entre 0.0148 nos daría un valor de 2. Entonces la proporción que sacamos, que para los moles de cloro nos daría 2.006. Este valor no es exacto 2 porque pues, se pierde ahí un poco entre los redondeos. Entonces para una mol de cobre tenemos 2 moles de cloro. De manera que la fórmula obtenida del producto de la combinación de cobre y cloro es el cloruro cúprico, cuya fórmula es CuCl2, por las proporciones que nosotros sacamos bajo estas operaciones. ¿Sí? Entonces así es como se fueron sacando muchos valores de proporcionalidad o de proporción de las reacciones de los productos, teniendo pues cuidado de hacer pesos adecuados de los reactivos y después de pesar el producto. Aun cuando no tengamos la fórmula, se puede deducir basándonos en estas composiciones de peso. ¿Sí? Bueno, en resumen, las fórmulas nos pueden ayudar o sirven para entender la composición del compuesto, ¿sí? Donde los subíndices de una fórmula química nos dicen el número de átomos de cada elemento presente en la unidad molecular o en la molécula calculada para la fórmula. La interpretación molecular anterior puede ser ampliada diciendo que los subíndices en las fórmulas dan el número de moles de cada elemento presentes o participantes en la mol completa de la fórmula. A partir de las relaciones de cualquier par de subíndices podemos obtener un factor de conversión, ¿sí? Como veíamos en el caso del carbonato de aluminio, ¿sí? A través de cuántas moles de aluminio están participando, a cuántas moles de carbono participan y cuántas moles de oxígeno participan. Estos valores siempre van a ser constantes para una fórmula determinada. Puede ser que a veces, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno funcionen, ¿verdad?, en proporción para formar el agua, de por cada mol de oxígeno, 2 moles de hidrógeno. Pero es posible que esta reacción se modifique bajo ciertas condiciones del entorno y que se pueda formar, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno o la famosa agua oxigenada, donde la fórmula de esta es: por cada mol de oxígeno existe una mol de hidrógeno, ¿sí? Y la fórmula sería H2O2. Pero esta formación de esta especie o de esta combinación de moléculas debe de haberse llevado a cabo o se debe de llevar a cabo bajo ciertas condiciones particulares de la reacción. El análisis químico nos da la composición en peso de un compuesto. Para calcular la fórmula debemos convertir esta composición en moles. ¿Sí? Dividimos los pesos o los gramos que nos estén dando entre el peso de una mol. Y a partir de esta composición en mole podemos entonces obtener relaciones molares y escribir la fórmula empírica para el compuesto, solamente viendo las proporciones. Y la fórmula verdadera, y esta es la fórmula experimental que se obtiene, solo se puede escribir si tenemos información adicional como el peso molecular del compuesto final. No todos los compuestos están formados por moléculas. ¿Sí? A veces existen interacciones entre varias moléculas en un producto final. Aquí puse algunos ejercicios que saqué de un libro para que podamos irlos trabajando. Ahorita tenemos tiempo como para resolver tal vez 1 o 2 de estos ejercicios. ¿Sí?
vamos a trabajarlos. Dice, el primer ejercicio dice, ¿cuántos moles de oxígeno hay en 0.28 moles de sulfato de aluminio? Entonces vamos a hacer una nueva diapo para poder resolverlo. La pregunta decía, ¿cuántos moles de oxígeno hay en 0.28 moles moles de sulfato de aluminio? ¿Sí? La fórmula es Al2SO4 3. Al2, abre paréntesis, SO4, cierro paréntesis y 3. Déjenme convertir los subíndices. ¿Cómo resolvemos este problema? Tenemos que sacar los moles de cada elemento primero, ¿no? Y tenemos que sacar las proporciones de moles para la reacción completa, ¿verdad? Sí. Entonces, para la fórmula Al2SO4 3, ¿sí? Para una mol de este compuesto, sulfato de aluminio, ¿cuántas moles de aluminio tenemos? Una, ¿no? Dos. Dos, ¿verdad? Porque dice Al2. Se requieren 2 moles de aluminio. Luego, para el azufre, 3. 3, ¿verdad? Acuérdense que el paréntesis indica que esta especie, SO4, se repite 3 veces en la molécula. Entonces, para el azufre tenemos 3 moles. Y para el oxígeno, 4 oxígenos que están en esta especie, multiplicado por el valor externo del paréntesis, ¿verdad? Entonces, para el oxígeno tenemos 12 moles. Sí, esa sería la proporción molar de una mol de sulfato de aluminio. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto nos están dando en el problema? En moles de sulfato de aluminio. Como dice, 0.28. 0.28 moles. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos la proporción. En el caso de esta pregunta en particular, solamente nos están preguntando por el oxígeno. ¿Sí? Entonces, para la proporción de oxígeno tenemos que 12 moles de oxígeno forman una mol de sulfato de aluminio.
Y esta sería nuestra proporción. Y para sacar la proporción que nos están pidiendo en el problema, pues hay que multiplicarla por lo que nos están pidiendo, 0.28, ¿verdad? 0.28 moles. ¿Y eso cuánto nos da? 5.6. ¿5 punto qué? 6. 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? 12 lo multiplicamos por 0.28 y luego lo dividimos entre 1 y nos da 5.6 moles de oxígeno. Y así sacamos entonces la proporción. Si nos pidieran en la proporción de azufre, por ejemplo, pues aquí tendríamos que poner 3 moles de azufre. Nos da una mol de sulfato de aluminio y se multiplicaría entonces 3 por 0.28 dividido entre 1, pues nos daría el valor para el azufre. Oiga, profe, Sí. ¿y no es necesario que multiplicar los 12 moles de oxígeno por su masa? Que multipliquemos los moles de oxígeno, ¿por qué? Por la masa del oxígeno. La masa, no, porque aquí nos están preguntando la cantidad de moles. Ah, ¿Sí? ok. El problema dice cuántos moles de oxígeno. Entonces, con quedarnos con las moles de oxígeno, respondemos la pregunta del problema. Si nos pidieran cuántos gramos de oxígeno, o si nos pidieran cuánto volumen o cuántos mililitros de oxígeno se requieren o hay en 28 moles de sulfato de aluminio, entonces sí tendríamos que multiplicar este valor de moles por la masa del oxígeno para sacar gramos, o por el volumen de una mol, 22.4 litros, para sacar el volumen de oxígeno. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Sí. A ver si pasamos a hacer el siguiente ejercicio. Diría, ¿cuántas moles de azufre hay en 1.78 moles de óxido de sulfo sódico? Este sería Na4SO6. El problema dice, ¿cuántas moles de azufre hay en 1.78 moles de Na4S4O6? Cuatro. Cuatro. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer primero es igual. Sacar las proporciones de los elementos o molares de cada elemento que conforman la fórmula.
Entonces decimos que para una mol de esta fórmula, en el caso del sodio, por cada mol de esto tenemos, ¿cuántas moles de sodio? 4. 4. 4 moles, ¿verdad? Y de azufre, 4. 4. Y de oxígeno, 6. 6. 6. Esas son las proporciones molares. Seis moles. Bueno, entonces nos están pidiendo las moles de azufre, ¿verdad? La proporción sería por cada 4 moles de azufre en esta reacción, producimos una mol de producto. Y para hacer el cálculo particular del problema, en este caso nos están diciendo que se obtienen 1.78 moles. Entonces esto lo tenemos que multiplicar por 1.78. ¿Cuánto nos da? 4 por 1.78. 7.12. A ver, perdón. 7.12. 7.12. 7.12. ¿Sí? Entonces nos van a generar 7.12 moles de azufre. Y ya resolvemos el segundo problema. Aquí está relativamente directo, sencillo, porque siempre estamos trabajando en moles. ¿Sí? Nos piden moles de azufre, moles de producto, ¿sí? Entonces la proporción es directa. Los problemas se podrían complicar un poquito más si nos están dando o nos están pidiendo valores, por ejemplo, como de masa, como gramos, o de volúmenes, como litros o mililitros, o nos dan gramos de producto obtenido. ¿Sí? Entonces, el procedimiento es primero todo convertirlo a moles. Los valores que nos den los trabajamos en moles para poder tener proporciones adecuadas o para poder hacer operaciones directas y después volverlo a transferir, ¿verdad? O a convertir a las unidades que nos estén pidiendo en particular, ya sea gramos, ya sea mililitros, ya sea litros. ¿Sí? Primero trabajamos todas las fracciones en moles y después convertirlo a lo que nos estén pidiendo. ¿Sí les llegó la tarea ayer? Sí. Bueno, entonces esos quedaron, creo que para el lunes, ¿no? Las dejé para trabajar, las funciones de redox. Son poquitas, solamente son 3, porque sí son un poquito más elaboradas para balancear y unos ejercicios también para que se acoplen o se acostumbren a calcular los números de oxidación de los elementos en las moléculas. Y bueno, estos serían los siguientes ejercicios para el caso de las fórmulas químicas. Se los voy a mandar ahorita por foto al WhatsApp para que las vayan trabajando. Y pero se entregarían, yo creo, para el martes o para el miércoles. Muy bien, profe. ¿No? Profe, está bien. No.
Bueno, pues ahí vamos avanzando. De los chicos que habrán llegado después de que pase lista, Beltrán Carrillo, Rocío se conectó. Profesor, me mandó avisar que no se pudo conectar por su conexión a internet. Ok. ¿Quién más? Gaucín Garay, Kevin. ¿Está? Sí. Sí. ¿Sí, Kevin? A ver, en el chat. Entonces, Kevin sí llegó. Pinedo Ruiz Michel. No se pudo conectar. Y Ruiz González Melisa. Tampoco. ¿Con Melisa qué pasó? Pues dije que me pedía admisión, pero yo acepto a todos los que me piden que me dan solicitud de entrada. Yo la señalo algo. Bueno, este chico Eduardo Villalobos, no saben si ya también va a dejar el curso o algo, porque ya lleva 4 faltas seguidas. Nadie lo conoce, se ha contactado con él. Bueno, a ver si entonces